quiero hablarles de un personaje, quiero tomar referencia de la prédica de hoy de un personaje interesante en la Biblia. En verdad es un personaje poco conocido en la palabra de Dios, pero que realmente es impresionante la vida de él cuando le prestamos atención. Hoy yo quiero hablar sobre un hombre que se llamó en la Biblia Enoc. Enoc, muchos de ustedes tal vez no lo han escuchado mencionar, muchos de ustedes tal vez sí, pero hoy quiero tomarlo como referencia porque Enoc fue uno de los personajes, de los pocos personajes que la Biblia, entre otras cosas, número uno, no conoció la muerte. Él no murió, Dios se lo llevó en vida hacia el cielo. Eso está en la Biblia, lo vamos a repasar hoy, lo cual es muy particular porque están contados con una mano, me sobran muchos dedos de los que vivieron situaciones como estas en la Biblia. Pero una de las cosas que más resalta y que es el título de la prédica es que Enoc, dice la Biblia, que él caminó con Dios durante su vida aquí en la tierra. Entonces el título de la enseñanza de la prédica que vamos a tener en el ratico a continuación se llama Enoc, el hombre que caminó con Dios. Enoc, el hombre que caminó con Dios. Y quiero compartir con ustedes en el libro de Génesis, en el capítulo 5, en el verso 23 y en el verso 24, donde comienza explicando directamente este texto bíblico. Dice, y fueron todos los días de Enoc 375 años. Leí mal, ¿300 qué? 65 años, ¿no? ¿Y qué más? Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Y en Hebreos capítulo 11, en el verso 5, el escritor del libro de Hebreos hace mención a Enoc. Y allí menciona y dice lo siguiente en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 5, dice, por la fe, no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este personaje es muy interesante, mis amados, y le invito a que usted pueda dedicar tiempo en privado a investigar un poquito más sobre Enoc. A nivel de estudiar la palabra de Dios. No es poco buscar el libro de Enoc, porque ese libro no existe en la Biblia. Aún así hay un libro de falsa doctrina que lo llaman con ese nombre, así que no es poco buscar eso. Busque lo que está en la Biblia sobre Enoc. No escriba en la red, en YouTube Enoc y póngase a estudiar todas las tonterías que salen allí. Recuerden que las redes sociales tienen muchas cosas buenas, pero el 99% son estupideces y tonterías que de verdad no ayudan para nada. Por eso cuando tomamos las redes sociales debemos hacerlo con sabiduría, con entendimiento, y para que haya entendimiento y sabiduría, el estudio de la palabra por medio de las redes sociales, debemos de conocer bien la palabra de Dios para tener mucho cuidado. Así que mi invitación, porque no es un personaje muy interesante, y quiero comenzar allí haciéndole una pregunta, y yo me preguntaba si Enoc caminó con Dios, ¿qué significa caminar con Dios? Porque pudiera ser interpretado de muchas maneras diferentes. El camino con Dios, y uno lo primero que se imagina caminar con Dios es que en el cielo está al lado de Dios, pero no, en el texto bíblico no está hablando del cielo, está hablando que en la tierra, mientras él estuvo en la tierra, la Biblia dice que no caminó con Dios, y ahí ya empieza a nuestra mente a empezar a dar vueltas y decir, ¿qué significa cuando dice la Biblia que no caminó con Dios? O sea, Dios se bajaba y caminaba al lado de él y estaba caminando al lado de él en la tierra. No, a eso no se refiere a la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia quiere decir cuando dice que él no caminó con Dios? Y hoy quiero que aprendamos sobre eso, porque usted y yo debemos aprender a caminar con Dios aquí en la tierra. Aquí, mientras estamos prestados en este mundo, debemos aprender a caminar con Dios, al lado de Él. Y esto es interesante porque aún nosotros los evangélicos hemos sido, ¿cuál sería la palabra para no ser más desagradable? Tal vez sin mala intención hemos sido mal enseñados sobre algunas cosas. Y los evangélicos nos enseñaron a que cuando usted tenga una idea, cuando a usted se le ocurra un proyecto, cuando a usted se le ocurra algo interesante, que se ponga a hacerlo y después de que lo haga le pida a Dios que le ayude para que le vaya bien en el proyecto que a usted se le ocurrió. Más o menos algo así es que nos han enseñado. Y hoy vamos a llegar a la conclusión de que esa idea de cómo es que
evangélicamente nos enseñaron que debemos hacer las cosas, realmente está fuera del orden de Dios y fuera del orden bíblico. Porque no es que yo lleve, o la Biblia, en verdad lo que nos va a enseñar hoy, no es que yo debo llevar mis proyectos e ideas a la presencia de Dios para que Dios los bendiga. Quiero adelantar mi parte de la conclusión de lo que va a ser la predicación, es que en verdad no son mis proyectos los que debo llevar delante de Dios para que Dios los bendiga, sino que yo debo pedirle a Dios que me entregue un proyecto que venga del reino, porque eso tiene garantía de que va a ser bendecido. ¿Sí escuchó un poquito la diferencia entre ambas cosas? A veces tenemos ideas y queremos que Dios las bendiga, y verdad lo que necesitamos no es que Dios bendiga nuestras ideas, lo que necesitamos es una idea que venga de arriba del reino, porque lo que viene del cielo, lo que viene de Dios, ya tiene garantía de bendición en lo que vamos a estar haciendo. Y de eso trata más o menos lo que significa caminar con Dios. Pero para profundizar en esto, quiero pedirte que los muchachos que me colocan Deuteronomio capítulo 10, voy a estar usando hoy más cita bíblica de lo regular. Deuteronomio capítulo 10 en el verso 12. Allí Dios, por medio de Moisés y de Aarón, escribe estas palabras y le dice: ahora pues, Israel, dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y ahí comienza todo con una interesante pregunta: ¿qué pide Dios de ti? Y yo quiero que ustedes se pregunten: ¿qué pedirá Dios de mí? ¿Dios pide que yo haga algo? ¿Dios espera algo de mi vida? ¿Algo de mí? Porque somos buenos como cristianos ver qué es lo que Dios me quiere dar. Pero tal vez hoy podemos hacernos una pregunta, al igual que el pueblo de Israel: ¿qué espera Dios de mí? Sino que temas a Jehová tu Dios, escuche esto, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Qué es andar con Dios entonces, mi querido hermano? Es aprender a entender que hay formas de vida, hay una forma, un estilo de vida, o hay una forma y hay cosas que Dios espera que yo haga, que Él dejó escritas en su palabra, para que yo viva bajo principios. Y a eso es lo que principalmente la palabra de Dios se refiere cuando dice que debemos aprender a caminar junto a Él. Primera de Juan capítulo 12 en el verso 6 aclara allí el apóstol Juan, y él dice estas palabras, capítulo 2 verso 6: pero digo esto no porque se cuidara de los pobres y esa no es. Hasta así. Y el que dice que permanece en él debe andar. Interesante. ¿Qué tal si en una versión, búsqueme una versión como la versión Vargas 2025, que más actualizada? ¿No consiguió la que le pedí? Déjela donde estaba. Como él no la tiene, yo se la voy a leer. En la versión 2025 dice: el que se haga llamar evangélico, hijo de Dios, debe entender que tiene que tener una vida como la que él tuvo. ¿Comprendo el mensaje? Ese texto bíblico es un poquito complicado, ¿verdad? Mis amados, caminar con Dios es caminar en amor. Caminar con Dios es un caminar en el temor de Dios. Caminar en Dios es aprender a servir a Dios con lo que tenemos, con lo que podemos hacer. Eso es lo que significa aprender a caminar con Dios. Caminar con Dios no es religión. Caminar con Dios no es que yo sea evangélico, no es que yo sea mormón, no es que yo sea testigo de Jehová, no es que yo sea católico o carismático. Eso no es caminar con Dios. Eso es una religión. Y mucha gente puede estar en cualquiera de estas religiones, aún dentro de la evangélica, que nosotros decimos que es la verdad verdadera, como lo dicen todas las religiones. Y eso no garantiza que tú y yo estemos caminando con Dios. Porque caminar con Dios no es repetir palabras o decir amén. Caminar con Dios se basa en aprender a amar como Jesús amó, en aprender a temer a la palabra de Dios, a temer a Jehová como la misma palabra lo enseña, y también en aprender a servir a Dios con lo que Él nos ha dado para servir a Él. ¿Cómo anduvo nuestro amado Jesucristo en esta tierra? Vamos a aprender un poquito de eso. Un poquito más de Biblia, por favor. Hechos capítulo 10, verso 38. Si Él es nuestro ejemplo como maestro,
si Él es nuestro ejemplo como hermano mayor y como Señor de nuestras vidas, ¿cómo anduvo Cristo mientras estuvo en la tierra? Miren lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 10, en el verso 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cómo andaba nuestro amado Jesús? Él andaba haciendo los bienes, haciendo bien, sanando a los que estaban oprimidos por el diablo. Y si Él es nuestro ejemplo de cómo es andar con Dios, creo que aquí podemos aprender un poquito de algunas cosas. Y por ejemplo, ¿cómo lo dice Pedro? Veamos allá en la segunda carta que escribe Pedro en el capítulo 3, en el verso 11, ¿cómo es andar con Dios? Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Debemos andar en santa y manera piadosa de vivir. Es la forma en que los hijos de Dios deben andar. Pablo le escribe a la iglesia de Tesalonicenses en el capítulo 2:12, hablando de cómo es caminar con Dios. Y él les escribe en el capítulo 2, verso 12: y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. ¿Cómo es caminar con Dios? Es andar como es digno de un hijo de Dios. Diga conmigo: yo soy un hijo de Dios. Debo andar como un hijo de Dios. ¿Qué tal si le dices al de al lado: tú eres un hijo de Dios? Debes andar como eres un hijo de Dios. Y me encuentro, y lo he repetido muchas veces en las últimas prédicas, porque realmente me impacta cuando Jesús estaba reunido con los religiosos de su tiempo, que lo estaban montando una trampa, lo estaban tratando de acusar, y él responde de manera sarcástica y de manera muy dura contra los comentarios que ellos hacen. Y él les dice: ustedes son hijos de su padre el diablo. ¿Y cómo se le ocurre a ustedes decirle que nosotros somos hijos del diablo? No, señor, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Y dice: mentiroso, ustedes no son sino unos hipócritas. Ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo. Porque las obras que ustedes hacen son las obras de su papá el diablo. Y esto es interesante, encontrar que la Biblia dice que más allá de lo que digan mis palabras, mi forma de vivir habla realmente quién soy, junto a quién estoy caminando, y añadido a esto habla de quién es verdaderamente mi Padre. Y tal vez hoy yo debería preguntarme: ¿quién es mi Padre? Más allá de mis palabras. ¿Ando yo como Jesús andaba? ¿Estoy andando junto a mi Padre? ¿Soy alguien que lleva una vida como la que Él espera que yo lleve? Por eso Efesios capítulo 5, en el verso 2, tiene una palabra acá en Efesios 5:2. Dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo debemos andar según como Pablo le hablaba a la iglesia de Éfeso? En amor. Es decir, la palabra andar en amor, mi querido hermano, significa andar sin hipocresía. Es decir, amar como Cristo amó, andar como Cristo andó. Porque el cristiano, el evangélico, el que se hace llamar hijo de Dios, por tradición nos gusta aparentar que somos hijos de Dios. Pero en nuestro corazón a veces simplemente hay rencor, a veces hay rabia, hay ira, hay enojo, hay falta de respeto. A veces nuestra forma de vivir aún en nuestra propia casa, hacia nuestra esposa, hacia nuestro esposo, hacia nuestros hijos, son palabras llenas de ira, de insulto, de grosería, y pretendemos decir con esto que amamos a Dios. Y lo que realmente Efesios nos trata de enseñar aquí es que eso se llama ser hipócrita. Porque si mis palabras dicen que amo a Dios, pero no puedo llevar una vida como lo que Dios espera que yo lleve, tal vez necesito pedirle que me ayude. Y oigan, estoy seguro que Dios me va a ayudar a poder llevar una vida mejor que la que puedo llevar. Pero debo estar claro en que si tengo un problema de no poder andar y vivir como Cristo espera que yo viva, algo está mal y tengo que empezar a mejorar. Mis amados, se necesita conocer a Dios, se necesita conocer los caminos de Dios, se necesita conocer cada vez más de Dios si queremos andar
y entender cómo es que Dios espera que usted y yo andemos. Amados, aprender a caminar con Dios no es algo que se aprende de un día para otro. Y esto sí es importante que usted lo sepa. Tener un cambio de vida, mi estilo de vida, mi forma desde que yo comienzo a Dios, eso no es algo que ocurre de un día para otro. Alguien pudiera decirle a usted, pastor, pero la Biblia dice que el viejo hombre fue desechado y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Eso es verdad, eso es una palabra de fe. Mi pasado quedó en el pasado, mi presente es nuevo y con Cristo va a ser transformado. Pero de ahí a la práctica de cómo yo voy a dejar mis malos hábitos, mis malas costumbres, mi mal vocabulario y poder enfocarme en un nuevo estilo de vida, diga conmigo, lleva tiempo. Y yo estoy seguro que usted me entiende de qué estoy hablando. ¿Por qué? Pablo, cuando utiliza una frase muy interesante, Pablo, hablando en su comienzo del ministerio, él dice algo interesante. Él dice, yo sé lo que es malo y sé lo que es bueno, y yo quiero aprender a vivir de la manera buena, pero termino haciendo las cosas que son malas y las que no quiero hacer. Y después culmina esa frase diciendo, ¿y quién me va a librar de este cuerpo de maldad? De esto que está en mí que me lleva a hacer lo malo. Y óigame, yo sé que usted puede entender de qué es lo que Pablo estaba hablando. Todos los seres humanos, todas las personas, tenemos una lucha dentro de nosotros. No es solamente usted. Óigame, no se cree usted el peor pecador de todos los pecadores. En este lugar todos somos pecadores, incluyendo a su pastor. Amén. Amén, gracias por resaltar que soy un pecador. Eso es lo que está pensando. Resalta la prédica. Todos somos pecadores. Solo que cada uno de nosotros tenemos una vida y una lucha muy diferente los unos de los otros. Y yo debo poder entender que así como Pablo mismo lo decía, Pablo dijo, ¿quién me va a librar de esto? Claro, esto Pablo lo está hablando al principio de su ministerio. Él no vuelve a repetirlo en el futuro, porque en el futuro él empieza a tener cambios en su vida que le llevan a entender que Cristo ha logrado cambiar mi vida. Pero eso no ocurrió de un día para otro. Es más, si usted estudia un poquito sobre la vida de Pablo, Pablo recibe el llamado de Dios, él se convierte, y Pablo no se convierte en el predicador al otro día de que Dios le habló. Pablo primero va por allá y se queda ciego. Dice la Biblia que se queda ciego cuando Cristo le predicó. Y se va por allá para una casa, por allá encerrado durante un buen tiempo, por cierto, durante semanas, ciego. Y en silencio allá abandonado hasta que Dios se acuerda de él y le manda un profeta, un hombre de Dios, para que ore por él para que se sane. Y después de que se sana, él apasionado quiere salir a predicar. Y oigan, si usted tiene un poquito de Biblia se va a encontrar con algo interesante. Que él llegaba donde estaban los cristianos para ir a compartir con ellos, y cuando la gente lo veía venir le daba la vuelta a la espalda y se los sacudía. No lo querían aceptar. Ahora, ¿por qué? Porque obviamente el hombre había sido malo y ellos se imaginan, este tipo viene quizás a ver cómo nos saca aquí conversa para luego meternos presos. Y Pablo entonces se encontraba, yo quiero servir a Dios, pero a mí nadie confía en mí, la gente. Entonces Pablo se reúne con uno de los del momento que sí tenía muy buen testimonio, con otro de los siervos del Señor, y este hombre de Dios va y lo presenta. Miren, este es Pablo, este se llama Saulo. Dios le convirtió y este hombre Dios lo llamó, y empieza un proceso donde Pablo empieza a aprender, empieza a ser aceptado y empieza a transformarse. Y luego un día se convierte en el gran Pablo que hoy conocemos en la Biblia, predicador del Evangelio. Quien antes castigaba, quien antes maltrataba, ahora le tocó, a partir de ese momento, cuando por medio de la predicación de la palabra, sufrir maltratos y humillaciones. Pero él decía claramente, lo hago con gozo y alegría porque es para la gloria de mi Dios. Si muero, dijo Pablo, para mí es ganancia. Pero si no me muero después de esta pasada de piedra, después de esta pasada de látigos, después de pasar un mes en la cárcel sin comida, pues entonces, si me quedo vivo es para la gloria de Dios, para poder ayudar a ustedes a crecer en su vida. Mis amados, el cambio en nuestra vida no ocurre de un día para otro, pero te puedo garantizar algo: lo que Dios ha empezado a hacer en ti, si tú dejas que Él siga trabajando, Él lo va a lograr con el pasar del tiempo. Porque lo que Dios empieza, óyeme, siempre lo termina. ¿Qué tal si le das un aplauso a mi Dios? La vida como cristiano, y sobre todo el comienzo, es una vida muy difícil.
Porque cuando uno recibe a Cristo como su Señor, cuando uno comienza en los caminos del Señor, hay mucha emoción, mucha alegría. Uno quiere hacer muchas cosas para Dios, pero la familia, para empezar, es la primera que no ayuda. Yo sé, seguro que usted me entiende. La familia es la primera. Ahora es metió evangélico, ahí sí el santico. Y cuando usted me alza la voz, y ahora que es evangélico, más gritón. Y ahora que es evangélico, que no sé qué. Y le dan, en vez de ayudar, le dan lo duro. Y eso es normal en todos los hogares y en todas las familias. Y así comenzamos todos, mi querido hermano. Nadie confía en nosotros, así como le tocó a Pablo. Pero un día, lo que Dios ha empezado a hacer en tu vida va a ser media en tu familia. Así que yo hoy quiero darle una palabra de ánimo a todos los que están comenzando en los caminos del Señor, los que hoy están aquí en la casa, los que están a la distancia viendo y escuchando esta prédica. Tenga paciencia, manténgase fiel a Dios y tenga paciencia, que lo que Él le prometió dentro de usted va a ocurrir. Simplemente dele tiempo, porque no es porque Dios no pueda hacerlo, es porque tú necesitas aprender a ir cambiando dentro de ti todo aquello que quiere cambiar en ti. Porque un error que hay en el pueblo evangélico es que creemos que es Dios el que va a mandar un rayo del cielo y me va a cambiar. Escúcheme, así no es como Dios trabaja. Dios trabaja aquí en nuestra mente y trabaja aquí en nuestro corazón. Y nos empieza a enseñar poco a poco, como en la escuela. Y usted empieza a escuchar el mensaje, empieza a analizarlo y usted empieza a decir, es verdad, tengo que cambiar eso. Y usted empieza a decir, no soy capaz, Dios, pero ayúdame porque yo sí quiero cambiar. Y entonces Dios dice, a eso es lo que quiero que aprendas. Que lejos de mí nada podéis hacer, pero si permaneces agarrado de mí, te va a ir bien y vas a dar buen fruto. Amén. Así que hoy quiero darle ánimo a todos, porque hay una frase que el diablo coloca en nuestra mente, sobre todo en los cristianos aquí en los Andes. Cuando usted está comenzando en los caminos del Señor, el diablo le habla a uno a la mente, o manda a alguien usado por el diablo y le dice, usted lo que le está haciendo morcillas al diablo. Se la tira evangélico, pero mire, todavía se le escapan las groserías, todavía no puede controlar esto, todavía no puede controlar lo otro. Déjeme decirle que eso lo viví yo también, y todos los que estamos en este lugar lo hemos vivido. Esas son las luchas que tenemos que vivir y en las que tenemos que enfrentar para descubrir algo. Lejos de Dios es imposible y no podremos hacer nada. Entonces es cuando yo empiezo a darme cuenta, cuando usted empieza a darse cuenta, necesito meterme más con Dios, porque sí quiero cambiar, pero lo necesito a Él dentro de mí, y mientras más cerca esté, más voy a poder lograr lo que Él prometió en mi vida. Mis amados, aprender a caminar con Dios toma tiempo. Debes también sacar tiempo entonces para lo más importante, que es conocer a Dios, si quieres aprender a caminar con Él. Y para conocer a Dios solamente hay dos herramientas básicas que tú tienes que empezar a ser practicante, si no, no va a funcionar. Número uno, orar, aprender a orar y aprender a comunicarte con Dios. Y número dos, leer la Biblia, estudiar la palabra de Dios. Orar es hablar con Dios, dicen por ahí, pero en verdad orar es cuando yo hablo con Dios, y leer la Biblia es cuando Dios habla conmigo. Aleluya. ¿Aló? A veces somos buenos orando, pero somos malos leyendo la Biblia. Oramos con Dios y le hablamos y Dios a mí no me dice nada. Es que cuando usted quiera que Dios le hable, no alce los ojos para el cielo, bájelos para la Biblia. Y usted se va a encontrar que Dios le va a hablar. Y allí es cuando usted va a encontrarse entonces que la Biblia, por ejemplo, al que un día alguien estaba así y dijo, Señor, háblame. Y entonces abrió la Biblia y se encontró, el que antes robaba no robe más. Dios santo, Padre bendito. Y el hombre tenía mañas de agarrarse lo que era ajeno. Entonces se encontró que Dios le habló. Y entonces había otro hombre que decía, Señor, ¿qué debo hacer con esta mujer que me diste? Y el hombre decidió agachar la mirada, leer la Biblia, y se encontró que la Biblia le decía, ámala como Cristo amó la iglesia, que se entregó por ella en sacrificio vivo. Santo. Y entonces tal vez hay una mujer que dice, Señor, ayúdame, este marido que me diste es insoportable, ¿qué hago? Bueno, baje la mirada y busque la Biblia, y entonces usted va a ver que Dios le va a decir, sométete a tu marido porque él es tu cabeza. Y no se le vaya a decir, no se le vaya a ocurrir, mujer, decir, te reprendo, Satanás. No, porque eso lo dice la Biblia. Ese no es el diablo.
¿Sabe qué es lo que pasa, mis amados? A muchos no nos gusta leer la Biblia porque la Biblia en la mayoría de las veces nos va a confrontar con lo que no queremos hacer. Y a veces la gente prefiere vivir una vida de falsedad dentro de su corazón, basada en mentiras que le hagan sentir bien. Porque la palabra de Dios es incómoda, es fastidiosa. Bueno, la misma Biblia dice que ella es como espada de dos filos, que corta para adelante y corta para atrás. Hermano, si usted no entiende qué significa corta para adelante, si usted nunca se ha cortado un dedo, una mano, y usted nunca ha sentido dolor cuando se cortó, pues usted todavía no podrá entender lo que dice la Biblia. Pero la Biblia dice que ella es como espada de dos filos. Imagínense, usted estaba cortando la cebolla y se cortó el dedito, o estaba cortando y rebanando el tomate y se rebanó un pelito el dedo. ¿Cómo le dolió? Sabroso, ¿verdad? Ahora la Biblia dice que ella es no como un cuchillo de un filo, dice que es de dos filos. Es decir, duele el doble. Y yo siempre he dicho, mi amado, y yo estoy de acuerdo en una palabra concreta. Cuando yo escucho la palabra de Dios, la palabra de Dios me tiene que incomodar y fastidiar. Porque si la palabra de Dios no me está incomodando ni fastidiando, entonces tal vez es porque yo no le estoy prestando mucha atención a lo que la Biblia me quiere enseñar. Por eso los mensajes, cada vez que usted escucha un predicador en el altar, ese predicador, por más que le cuente a usted un chiste y le suene bonito, por más que le cuente un testimonio, a usted le ganas de llorar, la importancia es que cuando usted escuche la palabra de Dios, haya algo que le fastidie aquí adentro y le incomode. ¿Sabe por qué? Porque la palabra tiene vida y ella va a entrar y te va a cortar y recordarte: algo está mal y necesitas cambiar. Y la voz de Dios, mi querido hermano, más allá de que Dios pueda usar a tu pastor en una predicación, la voz de Dios es la palabra de Dios. Y es importante que mantengamos una buena relación con Dios si queremos aprender a caminar con Él. Imagínate un matrimonio. Aquí hay muchos matrimonios, Dios bendiga los matrimonios. Pero imagínate un matrimonio que solamente se hablen los domingos en la mañana. Y tenemos 30 años de casados, pero solo nos hablamos los domingos en la mañana. Use su imaginación qué tipo de matrimonio, de relación podrá ser. Solo los domingos en la mañana y 2 horas. Ahora imagínense el cristiano que quiere tener una buena relación con Dios y solamente escucha a Dios el domingo en la mañana, 45 minutos en la prédica, pero pasa 7 días de la mañana de la semana sin escuchar la voz de Dios. ¿Aló? ¿Sí me entiende por qué estamos como estamos? Porque comunicación y relacionar y conocer a Dios, para conocer a alguien tenemos que aprender a tener comunicación con esa persona. Yo no sé cómo fue aquí los hombres cuando enamoraron a su esposa, o las mujeres cuando enamoraron al marido, que fue mi caso. ya escuché más de uno que dijo: amén, pastor, el mío también me enamoraron. Pero cuando yo conocí a la pastora, que es muy buena conversadora y le gusta hablar, como ustedes lo saben, y que yo no soy buen conversador, soy muy malo conversando. Los que saben ya me perdonaron y me aman. Yo hablo lo que tengo que hablar y me aburro y me doy media vuelta y me voy. No soy bueno conversando, pero aprendo a hablar en público porque Dios me llamó, y si no soy un buen conversador, pues no sirvo para esto. Así que he tenido que esforzarme para aprender a ser un comunicador con usted. Pero aunque usted no lo crea, yo soy una persona de pocas palabras, no me gusta hablar mucho. Pero cuando me conocí con mi esposa pasó algo curioso. Y es que empezamos a tener conversaciones largas. Las palabras fluían, largas. A veces eran las 2, 3 de la mañana y todavía parado al frente de la casa de ella, en el porche de la casa, hablando pistón. Yo no sé qué hablábamos. En aquel tiempo, cuando era el canteré de la ruedita, ¿lo recuerdan? A los más viejitos aquí, uno pegado al teléfono, y habla. ¿Viste? No, porque tú. Y entonces uno colgaba y: ¿por qué me colgó? Te sabes qué cosa. Así es como comienza una relación de amor. ¿Y por qué una pareja se enamora? Porque empiezan a tener buenas conversaciones, empiezan a descubrir que hay cosas en uno y el otro que aprenden a compartir, y eso hace que quieran pasar más tiempo conversando. A veces sí pasa que en el matrimonio luego casi no conversamos y la relación empieza a distanciarse. Ahora, es bueno que usted tome en cuenta esto. ¿Será que eso es diferente
en nuestra relación con Dios. Muchos de nosotros, escúchame bien, el día que conocimos a Dios, no teníamos problemas con orar cada mañana, no teníamos problemas con leer la Biblia cada mañana. Muchos de nosotros no teníamos problemas con levantar las manos en la iglesia, de adorar a Dios y cantarle, pero muchos de nosotros tal vez han pasado los años y ya no leemos la Biblia, ya no oramos y ya hasta nos cuesta levantar las manos para cantar en la casa del Señor. Y ahora nos preguntamos por qué Dios dejó de hablarnos. Y es que la relación se volvió costumbre, al igual que tal vez el matrimonio, y por eso también la intimidad se está perdiendo. Así como se pierde la intimidad en el matrimonio, también se pierde la intimidad con Dios. Por eso es bueno que yo a usted le recalque hoy: caminar con Dios no es venir el domingo a la iglesia. Caminar con Dios no es ser evangélico. Caminar con Dios ni siquiera es levantar las manos para decir yo soy evangélico. Caminar con Dios es tener una relación con Dios, y la única forma de que tú puedas tener una relación con Dios no es el domingo en la mañana aquí escuchando la predicación, es cuando cada mañana le dedicas al menos 5 o 10 minutos para hablar con Él y contarle lo que tú esperas del día. Y puedes luego leer la Biblia 5 minutos más, a ver Dios qué tiene que decirte. Y tal vez en la noche antes de acostarte otra vez vuelvas a hablar con Dios y decirle: Dios, gracias porque hoy me salvaste la vida cuando me tiraron la piedra y me agaché. Y luego tal vez lees la Biblia y Dios te dice: yo voy delante de ti como poderoso guerrero y siempre te cuidaré. Así es como se mantiene una conversación con Dios, y así es como conocemos a Dios, y así es caminar con Dios, mis amados. Génesis capítulo 5, verso 23 y verso 24. Lo leíamos al principio y vamos a volverlo a leer. Y fueron todos los días de Enoc 365 años, y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo dio. Mis amados, Enoc, dice la Biblia, vaya para Hebreos 11:5 otra vez, por favor, que también lo leímos al principio. Miren esto, Hebreos 11:5. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llegó. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, escucha esto, dio testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cuál fue el secreto de Enoc, de que él caminó con Dios? De que dio testimonio, es decir, la vida de Enoc, con toda la gente que le rodeaba a su alrededor, la gente estaba clara en algo: Enoc agrada a Dios, y por eso Dios se lo llevó. Tal vez alguien aquí puede decir: y pastor, y si a Dios yo le agrado mucho y luego me rapta y me lleva. Pues tal vez es hora de dejar el miedo y dejar que Dios nos sorprenda. ¿Cómo podemos agradar entonces a Dios? Mi querido hermano, mi querida hermana, mis queridos amigos, este mundo nos invita diariamente y nos presiona a vivir a su estilo de vida. Este mundo nos quiere decir cómo vivir, cómo vestirnos, cómo comportarnos, y en la gran mayoría, por no decir todas las veces, va en contra de lo que Dios quiere realmente que nosotros hagamos. Este mundo y esta sociedad nos invita a que debemos no darle valor al matrimonio, que debemos dedicar el máximo de nuestro tiempo es a hacer plata y a trabajar como burritos por poder vivir. Dijeron algunos por ahí que como negrito. Dios bendiga a la gente oscura, es una maravillosa. Aleluya. Yo vengo de familia oscura, aunque usted no lo cree. Sí, tengo un sobrino que es morenito y mi hermano era morenito, y tenía un tío morenito. Así que no se dejen engañar por los ojos azules, que usted no me viene de allá. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Este mundo, mi querido hermano, nos está presionando a que vivamos de manera equivocada. Nos quieren enseñar a... Hay una frase muy común en este mundo: si no te lo llevas tú, otro te lo lleva. Así mejor que llévatelo tú. Esa voz no es de Dios, esa es la voz del diablo. Esa es la voz de este mundo. Es la voz de un ladrón. Es la voz, dice la Biblia, del que no verá el rostro del Señor. Este mundo quiere incitarnos a que vivamos de una manera muy particular, y debe decirle, eso va en contra de lo que Dios nos enseña. Segunda de Timoteo 2:4, escuche lo que Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo era amado por Pablo como su hijo,
Y él escribe a Timoteo y le dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Ahora, ¿qué significa enredarse en los negocios de la vida? No tienes que hacer lo que hagan otras personas. Algunas personas piensan que enredarse en los negocios de la vida es, que todo es pecado. No todo es pecado en este mundo, porque obviamente nosotros vivimos en este mundo y tenemos que vivir y rodearnos de la gente de este mundo. Pero ¿qué es lo que es incorrecto en lo que este mundo nos ofrece? Todo lo que vaya en contra de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que yo aprenda a tener una buena relación con Dios, para que Él me hable por medio de su palabra y yo reconocer lo que es incorrecto en este mundo. Y cuando este mundo me quiere involucrar en algo que va en contra del principio de Dios, yo ser capaz de decir: no, hasta ahí llego, muchas gracias. Pero obviamente siempre vamos a estar relacionados con este mundo. ¿Por qué? Porque trabajamos con gente de este mundo, estudiamos con gente de este mundo, gente que no comparte nuestra fe, tenemos negocios con gente que no comparte nuestra fe. Pastor, ¿y cuál es el límite? El límite lo tienes que conocer tú por la palabra de Dios. Pero si no conoces la palabra de Dios, entonces rompes el límite, le faltas a Dios, ofendes a Dios, dañas la proyección y la bendición que Dios tiene para tu vida, y luego podemos ser buenos evangélicos, vivir arruinados, no tener paz, y todavía no entendemos qué fue lo que pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? Que por no conocer la palabra de Dios nos metimos donde no teníamos que meternos. No debemos enredarnos en los negocios de este mundo. Significa que tienes que conocer la palabra para conocer tus límites. Porque cuando tú traspasas los límites de Dios, hasta ese momento, escúchame bien, la bendición de Dios te acompaña. ¿Aló? Y tal vez alguien debe decir hoy: oye, yo siento que la bendición de Dios se apartó de mí, ¿por qué sería? Y tal vez hoy Dios te pueda responder por medio de tu pastor y decirte: tal vez rompiste los límites que Dios colocó, porque Dios no te va a acompañar a donde Él dijo que no te iba a acompañar. Pero pastor, usted acaba de decir que el Señor dice que Él irá delante de mí como poderoso guerrero. Sí, para pelear por ti. Pero hay cosas en las que no te tienes que involucrar. Escucha esto. Hay personas que de repente les parece cómodo, fácil comprar cosas baratas porque vienen y se las ofrecen en su casa, y prefieren hacerse los tontos y no preguntar de dónde vienen, pero en el fondo de su corazón saben que son robadas. Y en ese momento usted está rompiendo un límite de Dios, y usted está llevando maldición a su hogar, y está rompiendo el cuidado y la protección de Dios sobre su vida y sobre sus finanzas, porque Dios no apoyará ni bendecirá a aquel que comparta lo que el mundo le está ofreciendo y que viene de cosas malas. Y óigame bien, mi querido hermano, eso no se lo tengo que decir yo, eso usted se lo tiene que preguntar al Espíritu Santo que le está hablando. Pero a veces queremos ser más vivos que Dios y queremos engañar a Dios, y entonces nos hacemos los tontos, cuando en el fondo del corazón Dios nos está hablando. Y cuando yo soy partícipe de algo que fue trabajado bajo la violencia, bajo el robo o sobre el engaño, entonces yo estoy cometiendo, y escúchame bien, yo soy partícipe del mismo pecado que cometió la persona que hizo lo que hizo. Pastor, no, yo lo único que hice fue comprarlo. Este es igual de ladrón el que se lo robó, porque así es como la Biblia lo muestra. Y la Biblia dice: los ladrones no heredarán el reino de los cielos. ¿Sí capta lo que la palabra de Dios nos enseña? Eso está en la Biblia, así es como Dios nos habla. Si antes tú hacías lo malo, ahora no lo hagas más, hijo. Hoy Dios te dice: si antes estabas equivocado, pues ahora no te equivoques más, ya no más, ahora pórtate bien. Eso lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Y óigame, yo no puedo pretender que a mí me vaya bien cuando yo estoy rompiendo los principios de Dios, porque desde ese momento ya la bendición de Dios se aparta de mi lado. Romanos 12:2 agrega en este texto bíblico y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Óigame bien,
usted no está obligado a seguir las corrientes de este mundo. Si usted está siguiendo las corrientes de este mundo es porque el mundo a usted le gusta, es porque a usted le agrada, pero usted no está obligado a hacerlo. Usted no está obligado a hablar como este mundo habla, usted no está obligado a hacer negocios como este mundo los hace, usted no está obligado a tener un matrimonio como el resto de la gente del barrio, del lugar donde usted vive. Usted ha sido llamado para tener una vida diferente a lo que sus vecinos, a su comunidad y su país está viviendo, mi querido hermano. Usted ha sido llamado a que le vaya bien en todo lo que emprenda a hacer, porque Dios ha prometido: yo estaré contigo. Pero solamente te tengo que agregar: mientras no rompas lo que Dios ha establecido como normas. Porque si rompes las normas, la bendición de Dios se aparta. ¿Cómo es posible, con todo el respeto de los que están presentes, a los amigos y amigas que me están escuchando, que yo no sé su vida, no conozco su vida, pero cuando uno predica, Dios le pone cosas en la boca para uno hablarlas, y por eso es que la gente luego dice: el pastor ya empezó a tirarme indirectas? No, es que Dios te ama tanto que te las tira de frente. Pero yo no sé cómo es el asunto. Pero ¿cómo es posible que alguien que se haga llamar cristiano, o familias, hogares que se hagan llamar cristianos, por ejemplo, hayan parejas que aman a Dios y viven sin haberse casado? ¿Y sabe cómo se llama eso en la Biblia? Fornicación o adulterio, según sea el caso. Y la Biblia dice que los fornicarios y los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Pero entonces luego venimos: Dios, ayúdanos en la relación, que es que nos la llevamos mal. ¿Cómo Dios te va a ayudar si estás viviendo en pecado? Estás fuera del orden de Dios. Estás viviendo fuera de los lineamientos de Dios. ¿Cómo puedes tú esperar que Dios escuche una oración que tú estás haciendo cuando estás fuera del orden de Dios? Y perdónenme si alguien aquí le cae, agárrala, que Dios lo ama. Yo solamente conozco los que están más cerquita, los demás no los conozco. Entonces vea que Dios le ama mucho y Dios le regaña con confianza, y usa al pastor que no sabe nada para decirle algo que usted necesita escuchar. Óyeme, tú no tienes que vivir como este mundo vive. En este mundo, mire, la palabra normal es: no se case. ¿Para qué se casa? Eso después es complicado, se cree usted enredado con el divorcio. No, mejor viva así, y si no funciona se busca otra, se busca otro. Óigame, esa es la forma de hablar al mundo. Los hijos de Dios no podemos hablar ni vivir de esa manera, porque es en contra de la voluntad de Dios, de las líneas de Dios. Y yo no puedo esperar que Dios esté en mi relación con mi pareja si mi relación con mi pareja está fuera del orden de Dios. Mire, a mí me pasaron muchas veces. Hay gente que no conoce de Dios, aunque uno no los conoce a ellos, y a veces le digo: usted es pastor, denme un consejo, ¿cómo hago para que dejemos de pelear tanto? Mire, ella pelea mucho. Y entonces a veces uno lo primero que les pregunta: ¿ustedes cuánto tiempo tienen juntos? No, 10 años juntos. ¿Y cuánto de casado? No, nosotros no nos hemos casado. Ajá, ¿y cómo quieren que Dios ayude allí? Si ustedes están viviendo fuera del orden de Dios, ¿qué consejo les puedo dar yo? Consejo, cásense. Y entonces algunos vienen y dicen: pastor, desde que nos casamos ahora está peor. Y entonces ahora tengo que decirle lo que dice la Biblia. Es que hasta ahora que usted se casa, es que en verdad va a empezar el proceso de crecimiento entre ustedes dos con la ayuda de Dios. Porque el matrimonio es macho, hermano, es candela pura. Por eso los hombres y mujeres que se casan son verdaderos varones y verdaderas mujeres que quieren hacer la voluntad de Dios, sabiendo que va a ponerse todo más candela de lo que estaba. Pero los cobardes, dice la Biblia, que no van a heredar el reino de los cielos. Hay gente que dice: no, mejor déjalo así, pastor. Cobardes. Quieren vivir, ¿sabe qué hace un cobarde? Un cobarde dice: no, mejor vivamos así tranquilos, porque si no funciona, pues chao, y chao. Pues imagínense ese tipo de vida. Y entonces así llevan una lista escrita y van montando nombres más a su historia. Imagínense si cuando uno se casara, había naciones en el pasado que tenían esa cultura. Yo leí sobre varios países europeos que tenían la cultura de que cuando el novio se casaba, todas las que habían sido novias de él tenían que hacer el cortejo.
Y que cuando el novio se casaba, todas las que habían sido novias de él eran parte del cortejo. ¿Usted se imagina algunos de ustedes que les traigan el cortejo? La vergüenza que van a pasar. Que están más tocados que la alma llanera. Pastor, no diga eso. No es que yo tengo que decírselo. Porque luego vamos delante de Dios a decirle a Dios: Dios, ayúdame. Cuando has sido sinvergüenza, vagabundo, hijo del diablo, y ni siquiera te has arrepentido de eso. Al menos arrepiéntete. Al menos ve delante del Señor, pídele perdón. Y ahora que conoces de Dios, deja de hacer lo malo y empieza a hacer lo que es correcto. Ahora hazlo bien. Amén. Y entonces cuando puedas dar un testimonio, tú le cuentes a la gente: antes yo era un sinvergüenza, pero Dios me transformó y ahora me está dando palo, pero soy un hombre cambiado y transformado. Amén. Que el Señor añada su bendición a eso, ¿verdad? ¿Cuáles son los resultados de caminar con Dios? Mire, si yo hablo de Enoc, la Biblia dice que Enoc halló gracia delante de Dios, un favor no merecido, porque él aprendió a caminar con Dios. Si yo le hablo de Noé, ¿cuál fue el beneficio que recibió Noé por caminar con Dios? Dios lo salvó del diluvio, salvó a su familia a causa de la obediencia, y a pesar de que el mundo era corrupto, Dios lo colocó aparte porque no caminaba con Dios. Y Noé, en este caso, Abraham heredó la promesa de Dios. Dios le dio una promesa porque Abraham adoraba a Dios con su corazón y en sus actos de fe obedeció a Dios. Y por caminar con Dios, Dios le dio una herencia y una promesa de herencia. Todas las naciones serán benditas por medio de ti. Moisés, mi querido hermano, llegó a ser el más grande líder del Antiguo Testamento porque se sometió a Dios. Antes de someterse a Dios era un hombre violento, agresivo. Decidió someterse a Dios y la Biblia dice que no hay en la historia bíblica un hombre más noble de lo que fue Moisés. Pero Moisés no siempre fue un hombre noble y calmado y lleno de cariño. Antes fue un hombre terrible. Hay muchos de ustedes que todavía son cristianos y todavía son terribles. Hay muchas mujeres que antes eran terribles, ahora son cristianas y todavía son terribles. Esto es bueno que yo se lo diga, porque si su marido se lo dice, usted lo ahorca. Daniel, mi querido hermano, si yo le hablo de Daniel, Daniel recibió grandes revelaciones de Dios, profecías, a causa de que él era fiel y obediente a Dios. Cuando yo estoy dispuesto a caminar con Dios, óigame esto, y no que Dios camine conmigo, ¿sabe cuál es el problema del evangélico? ¿Sabe cuál es el problema que tú estás teniendo? Que le estás pidiendo a Dios que camine a tu lado. Y Dios no es ningún mandadero para que ande caminando a tu lado. Eres tú el que tiene que aprender a caminar al lado de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Los evangélicos somos buenos pidiéndole a Dios: bendice mi negocio, bendice mi familia, bendice mi idea, bendice mi proyecto. Los hijos de Dios no hablan así. Los hijos de Dios hablan con Dios y le dicen a Dios: dame una idea, Señor, dame un proyecto, dime qué debo hacer, hacia dónde debo ir, debo comprar o no debo comprar. Y es la única garantía de que Dios te va a respaldar y nada va a salir mal. Porque cuando tú agarras tu idea, tu proyecto, cuando tú escoges a la mujer que te gustó y después te andas quejando delante de Dios, y muchos van como Adán: Señor, la mujer que me diste. ¿Y a usted qué cariño le dio a la mujer que usted tiene? ¿La dio Dios? No, Raúl, ¿Dios le dio esa mujer que usted tiene? ¿O usted la escogió? Entonces, ¿por qué usted anda quejándose de ella? Y en la palabra de Dios le cayó el mundo. Así de simple. A ver, María Eugenia, ese hombre se lo dio Dios o usted lo escogió. ¿Y por qué anda quejando entonces? ¿Por qué habla mucho y brinca mucho y saboteador? ¿Usted le gustaría que fuera más serio? Es lo que sea feliz. Eso me lo reveló el Señor, ¿sabes? Amén. Ese es el problema. Tomamos decisiones sin llamar a Dios, sin consultar a Dios, y luego queremos buscar a Dios para que nos arregle el problemón en el que nos metimos. Hacemos un negocio, todo fino, invertimos la plata, el negocio no funciona. Pastor, ore porque el negocio no me está saliendo todo bien. Dios, ayúdame. Y Dios dice: ¿ah? ¿Y yo qué tengo que ver en ese paquete?
Ay, lo peor es que pegamos una calcomanía. Dios es el principal socio de mi empresa. Y Dios ni se enteró que usted hizo negocio con el nombre de él. Usted ni le preguntó a Dios. Ahora, que Dios en su grande misericordia, tal vez, quizás, de repente, es posible, nunca se sabe, tal vez te saque la patica del barro, amén. Pero yo no te puedo garantizar que te vaya a sacar la patica del barro. Yes. ¿Aló? Evidencias de caminar con Dios. ¿Cómo sé yo que Dios está caminando conmigo? Mire, la gente se da cuenta del cambio que ha ocurrido en tu vida. Y esto es importante resaltarlo porque hay muchos cristianos y muchos de ustedes que les gusta jugar al James Bond evangélico. Es decir, evangélico a la secreta. Es decir, son cristianos, son evangélicos, pero que nadie se entere y nadie sospecha que usted es evangélico. Y mucho cuidado, si a usted no lo han descubierto como evangélico, porque si usted no lo han descubierto como evangélico, quiere decir que usted lo confundieron con el resto de los pecadores con los que usted se rodea. Porque usted vive igual que ellos, se comporta igual que ellos, habla igual que ellos, y al igual que ellos, la presencia de Dios no puede esperar que esté contigo. Hay algo hermoso que tiene que estar en tu vida y eso no se puede esconder. Cuando alguien ama a Dios, no necesita pararse en una cuadra para decir que es evangélico. Cuando alguien ama a Dios y vive bajo los principios de Dios, escúchame bien, la gente lo va a descubrir. La gente se va a dar cuenta y se lo va a preguntar a usted de frente. ¿Y usted por qué no dice groserías? Yo veo que todo el mundo dice groserías, usted no. Ah, porque yo soy evangélico y mi pastor me lo prohíbe. No, señor, ¿qué cuento eso? Yo veo a todo el mundo asustado, todo el mundo preocupado, hablando de estupideces, y usted está calmado. ¿Por qué? Y usted va a poder responder, porque mi confianza está en Dios. Es inevitable, alguien que es un hijo de Dios, la luz que irradia su vida no se puede ocultar. Por eso la Biblia dice, tú no prendes una vela para meterla debajo de la cama, no, tú la prendes para colocarla en alto, porque esa vela, esa luz va a iluminar toda la habitación, va a iluminar todo el lugar. Y usted y yo como cristianos tenemos que entender que no podemos ser luces escondidas bajo una mesa, bajo una cama, porque si usted esconde una luz debajo de una cama, ¿qué va a pasar? La cama se le quema. Se le quema el colchón, dijo Carlos por aquí. Y eso no es jugando, escúcheme. Si usted sigue escondiendo la luz que Dios colocó en usted debajo de su cama, se le va a quemar el colchón donde está durmiendo. Y eso no es, eso es manera literal, le estoy hablando. Y el problema de muchos cristianos es eso. Somos cristianos, pero jugamos a la secreta. Escondemos el secreto de ser evangélicos. Nos da vergüenza que la gente se entere que creemos en Dios. Y yo quiero recordarle que hay una promesa en la Biblia. En aquel día, dice el Señor, que los que se avergonzaron de mí, Él no los va a reconocer. Y usted tiene que recordar que la misma manera en que usted se siente orgulloso de ser un hijo de Dios, es la misma manera en que Dios se siente orgulloso de que usted sea su hijo. Y de esa manera es como Dios nos bendice. Mire, si yo le hablara de Moisés, Moisés después de que habló con Dios, él no se dio cuenta, pero cuando él bajó con el pueblo, dice la Biblia que su rostro irradiaba luz y la gente lo miraba asustado. Ese tipo algo le pasó, habló con Dios y Moisés no sabía qué era lo que estaba pasando, pero su rostro irradiaba. ¿Sabe qué le quiero decir con esto? Cuando usted se mete con Dios, la gente a su alrededor lo puede ver. Cuando usted no se mete con Dios, también se puede ver. Mire, Jacob, después de que se encontró con Dios, quedó cojo. Pero el tipo no volvió a ser el mismo. A partir de ese momento, a Jacob era un tipo orgulloso. Por más que amaba a Dios, era terrible. Ladrón, se aprovechaba de cualquier oportunidad para aprovecharse de los demás. Y ojo, si hay evangélicos igual, que aman a Dios, pero aprovechan cualquier chance para aprovecharse de otros. Si a usted le cayó, agárrese, porque tal vez Dios lo ama demasiado. Pero dice la Biblia que Dios le cambió el nombre a Jacob y lo llamó, ahora te llamarás Israel. Y Israel no era como Jacob. ¿Sabe por qué? Porque después de que se encontró con Dios, quedó cojo.
Y antes el que era soberbio, altivo y hacía lo que aprovechaba, ahora le tocaba andar cojeando, para que nunca se le olvidara que Dios no había cambiado. Tal vez algunos de nosotros necesitamos quedarnos cojos o mancos o no sé si ciegos. Tranquilo, que es mejor entrar al cielo con un solo ojo que con dos y no para el infierno. Así dice la Biblia. Es mejor que entremos cojos al cielo y no con las dos paticas al infierno. Es mejor que entremos con una sola mano al cielo y no con las dos en el infierno. Tal vez es mejor entrar al cielo sin lengua que irnos con lengua para el infierno por hablar más de lo que tenemos que andar hablando. Tal vez necesitamos que Dios nos ayude, como a Jacob, para que nunca se nos olvide que debemos bajar la guardia y dejar que Dios haga lo que tiene que hacer en nuestra vida. Mire, Pedro y Juan, dice la Biblia, que cuando Pedro y Juan hablaban eran personas diferentes. En cierta oportunidad, en Hechos 4:13 de por sí, no lo busque, tranquilo. Dice que los miembros del concilio recogieron en este caso a Juan y Pedro y los entrevistaron. Y la Biblia, mire lo que dice, que se quedaron sorprendidos de la forma en que todos tipos hablaban. ¿Sabe por qué? Porque el concilio, la gente que era estudiada, puros licenciados, abogados, puros doctores, les pareció increíble que un par de hombres pescadores que nunca habían ido ni a la escuela, que medio sabían medio 1 más 1 son 3, perdón, 2. Sucede que los benditos, cuando les pidieron explicaciones, háblenos de qué es lo que pasó, los tipos hablaron con tal elocuencia y con tal autoridad que ellos se preguntaron cómo estos pescadores, gente sin letras, sin estudios, saben hablar tan bonito y se saben expresar tan bien. ¿Sabe por qué? Porque la gente que se encuentra con Dios hasta aprende a hablar. Muchos de nosotros, antes de conocer al Señor, nuestra lengua estaba llena de porquería y lo único que hablamos era jugo de fruta y jugo de fruta. Pero después de que conocemos a Dios, nos aprendemos más palabras, ya sabemos decir Dios es amor, Dios es bueno, aleluya y gloria a Dios. Y qué lindo que el vocabulario de un cristiano pueda estar acompañado de palabras que exalten el nombre de Dios y no palabras que exalten al diablo y a este mundo. Concluyo con lo siguiente. El primer beneficio de caminar con Dios es para ti mismo. Y la palabra de Dios enseña que si tú aprendes a caminar con Dios, va a haber bendición, prosperidad, gozo y paz para ti y para tu familia. Hoy te quiero invitar. Si quieres lo mejor para tus hijos, si quieres lo mejor para tus nietos, aprende a caminar con Dios. Y Dios te va a bendecir y Él va a bendecir a tus hijos y a tus nietos. Pero además de esos, los que te rodean, no solamente tu familia, sino aún la gente en tu comunidad, también van a ser bendecidos por causa de ti. Y ojo con lo que voy a decirle, porque Dios bendice a nuestros hijos por medio de nosotros, mas eso no garantiza el cielo. Porque Dios no tiene sobrinos ni nietos, Dios tiene solamente hijos. Y ojo con los hijos en este lugar y la gente que tiene aquí, que se anda creyendo que se van para el cielo porque su mamá es santa, porque su papá es santo, porque su tía es santa, o porque su papá es pastor, o porque su mamá es pastora. Mucho cuidado, a irse para el cielo, eso no tome en cuenta. El hecho de que Dios te esté bendiciendo a causa de que alguien en tu familia ganó el favor de Dios, no quiere decir que el cielo va a estar abierto para ti. ¿Me están escuchando todos los que son hijos en este lugar? Porque a veces confundimos la gracia de Dios con el cielo. Y para ir para el cielo solamente van los que se arrepienten de sus pecados y se convierten en hijos de Dios. Aquí en la tierra sí nos podemos aprovechar de las bendiciones ajenas. Sobre todo los hijos, cuando su mamá y su papá están orando por ellos. Señor, bendice a mi hija, guárdala, protege, y le empieza a ir bien en esta tierra. Pero el hecho de que le esté yendo bien no es a causa de que Dios le agrada, de que le agrada a Dios, es a causa de que a Dios le agrada la oración de sus padres. Son dos cosas muy diferentes. La pregunta en esta noche, en esta mañana sería, antes de terminar, ¿Dios a mí me bendice porque yo le agrado, o Dios a mí me está bendiciendo porque alguien está orando por mí? Gloria a Dios si alguien está orando por ti y Dios te está bendiciendo. Pero ojo, esa bendición no incluye el cielo. Que Dios te bendiga en esta tierra no quiere decir que te vas a ir para el cielo. Porque sí se puede vivir en esta tierra con bendiciones ajenas, pero para ir para el cielo las bendiciones ajenas no sirven.
Y eso usted tiene que tenerlo bien clarito y en español. Nosotros queremos que Dios vaya con nosotros, pero lo que realmente tenemos que hacer es aprender a caminar con Dios. Diga conmigo, levante su manita derecha. Debo aprender a caminar con Dios. Y por favor dígale al que tiene a su lado, deje de pedirle a Dios que camine con usted. Camine usted con Dios. Colóquese en pie, por favor. Y esta última frase que le dije, recuérdela y nunca la olvide. Esto no es cuestión de que Dios camine contigo, es cuestión de que tú tienes que aprender a caminar con Dios. Dios te bendiga.